Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, Señor, primeramente pidiendo perdón por todos nuestros pecados, por toda ofensa que hemos hecho hacia ti, Señor. Señor, límpianos, purifícanos y llénanos de tu presencia, de tu espíritu, para que podamos tener un reavivamiento y una reforma, principalmente en este tu Shabbat, donde podemos estar conectados, unidos junto contigo, para poder escuchar tu voz, para poder meditar en tu palabra, para poder crecer en tu conocimiento, en tu misericordia, en tu justicia y en tu grande amor, Señor. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, habla a nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz y tener la certeza de que tú eres nuestro Salvador y que nuestra fe siga creciendo en ti, oh Dios. Señor, te queremos pedir por cada familia aquí representada, por los hijos, hijas, nietos, tíos, tías, hermanos, hermanas, padres, madres. Señor, que tú puedas hacer con cada uno de ellos y que los corazones que tienen que ser tocados, que sean tocados en todo momento para que ellos puedan regresar al conocimiento de la verdad y entregar sus vidas a ti. Sabemos que el tiempo se está cortando, los acontecimientos están delante de nosotros. Despiértanos, llénanos de tu presencia y ayúdanos a hacer un testimonio a este mundo que tanto necesita conocerte. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Aquí hay algo maravilloso que la palabra de Dios declara a cada uno de nosotros. Y creo que si nosotros estudiásemos este versículo, podríamos ver el grande amor, la justicia, la misericordia de nuestro Dios. Porque en Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios nos dice que desde el tiempo de la creación, las cosas invisibles de Dios, su poder y deidad, se hacen claramente visibles. Cuando dice claramente visible es porque no tiene que haber una duda, un cuestionamiento acerca de la divinidad. Y dice que la creación manifiesta su divinidad hacia cada uno de nosotros. Hay muchas personas que no quieren estudiar la divinidad porque mucha gente declara es un misterio. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que se ha hecho claro para nosotros su gran poder, su divinidad, para que nosotros tengamos el entendimiento y no tengamos excusa alguna. ¿Qué quiere decir que no tenemos que tener excusa alguna? Eso quiere decir que está ampliamente descrito, definido, para que nosotros no podamos cuestionar la divinidad de nuestro Dios, no cuestionar el poder de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice en Salmos 19:1, hablando desde la creación, en Salmos 19:1 nos dice que la creación, los cielos, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios es ¿qué? Su carácter. Nosotros podemos conocer el carácter de Dios, está definido a través de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tardo para la ira, misericordioso, perdonador. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y los cielos, la creación, cuentan su gloria. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa alguna de conocer la divinidad de nuestro Dios. Salmo 56 nos dice que la creación, los cielos, la cosa creada, declara la justicia de Dios. Salmo 56.
y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Noten, desde la creación Dios nos ha dado el entendimiento, su poder para revelar sus cosas invisibles y su deidad a cada uno de nosotros. Hoy pareciese que hubiera más cuestionamientos acerca de la divinidad, cuestionamientos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y muchos usan Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, y ahorita lo vamos a ir a estudiar, pero antes de abrir Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a ver Primera de Corintios. Acabamos de leer que el Señor muestra su poder, su divinidad, para que no haya excusa alguna, para que le conozcamos, para que le entendamos, para que lo aceptemos, para que podamos permitir que Él haga el querer como el hacer en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y en estos pasajes nos declaran algo muy importante. Porque recuerde que desde la creación el Señor ha mostrado lo invisible, su poder, su divinidad. Presten atención al versículo 21. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿a qué se refiere esto? La respuesta nosotros la encontramos en el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Recuerden, Dios mostró su divinidad, lo invisible, su poder, desde la creación, para que nosotros podamos obtener la sabiduría, el entendimiento de la divinidad de nuestro Dios, para que no tengamos excusa alguna. Ahora, aquí en estos pasajes nos está diciendo que Cristo es el poder de Dios. Amén. Amén. Y también nos agrega que es la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Esto es muy importante porque muchos tienen dudas o conclusiones al ver Juan capítulo 1, versículo 1. En pocas palabras, en estos versículos nos está diciendo de que la presencia de Cristo en nuestras vidas nos da ¿qué cosa? Poder y sabiduría. Y sabiduría va con el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De la voluntad de nuestro Dios. De lo que Dios requiere de nosotros, quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser. Que le podamos entregarle a Él todo lo que somos para que Él pueda venir y morar en nosotros. Ahora, esto es importante porque pareciese que lo que Dios dijo que ya estaba claro desde el tiempo de la creación, pareciese que hoy día hay una discusión donde muchos no se ponen de acuerdo acerca de la divinidad. Y muchos usan Juan capítulo 1, versículo 1, y hay diferentes conclusiones en la cual la gente ha llegado. Al ver Juan capítulo 1, versículo 1, muchos dicen que son un Dios, o que la divinidad de Dios son dos, o que son tres. Incluso hay otros que dicen que son cuatro. Y eso yo lo escuché de una persona. Ahora, cuando muchos leen este versículo, pareciese que hay muchas conclusiones acerca de la divinidad de Dios y hay muchas cosas que la gente agrega, quita y hace decir la palabra de Dios algo que no dice.
Si tan solo nosotros estudiásemos la palabra de Dios, los versículos, con su contexto, con su gramática, y de versículo en versículo, un poquito aquí, un poquito allá, podríamos permitir que el Espíritu Santo venga y nos enseñe lo que está hablando a cada uno de nosotros. Leamos el versículo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De cuántas personas está hablando este versículo? ¿De cuántas personas? Nada más dos. Dos. Aquí habla del Verbo y Dios, el Padre. Son dos. Ahora, aquí en este versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a comparar este versículo con otro versículo que nos va a expandir o nos va a dar el significado de lo que está hablando aquí. El verbo, la palabra, ¿es quién? Cristo. Así que este versículo solamente está hablando del Padre y del Hijo. Vamos a compararlo con Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30. Y notemos lo que nos dice, y nos va a ampliar el significado, el entendimiento de cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Veamos el versículo 27 al 30. ¿Lo tienen? Note lo que la palabra de Dios dice. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y noten el versículo 30. Aquí Proverbios está hablando de la sabiduría, que es Cristo. Y en el versículo 30 dice: con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Cuando Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, se estaba refiriendo ¿a qué tiempo? ¿A qué tiempo se estaba refiriendo? Antes de encarnarse, ¿no? Al tiempo antes de la creación. Y en el momento de la creación dice que la sabiduría, que era Cristo, estaba con el Padre. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando las personas que estaban presentes ahí en la creación, la palabra de Dios dice que era el Padre y era ¿quién? El Verbo, el Hijo. Ahora, veamos que aquí no dice que eran uno solo. Pero en este versículo nos dice que eran dos de la misma naturaleza. ¿Sí o no? Sí, sí, así es. Porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo era una persona, que era Cristo, y Dios, que era el Padre, tenían la misma ¿qué? Naturaleza. Por eso ahí dice: y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque es de la misma esencia del Padre. Y nos lo reafirma Hebreos. Amén. Capítulo 1.
Hebreos capítulo 1 nos reafirma esto que el hermano nos está diciendo. Y aquí nos muestra que dice que el verbo era con Dios. Es la misma naturaleza que el Padre. No dice que es la misma persona, como muchos han llegado a esa conclusión. El verbo es una persona y el Padre era otra, pero los dos tenían la misma naturaleza que es divina. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Ok. Así es. Ahora, veamos que esto que acabamos de ver es lo mismo que escribió Juan cuando él escribió aquí mismo en Juan capítulo 1, versículo 1, donde él dice, y el verbo era con Dios. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Juan cuando resaltó este punto? Y el verbo era con Dios. Veamos Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Quién es el que estaba con Dios en el tiempo de la creación? Su Hijo, el Verbo que es la misma naturaleza que el Padre, que es Dios. Y Hebreos capítulo 1, el Padre le llama al Hijo Dios, Señor. Y le invito a que usted lea todo Hebreos capítulo 1. ¿Por qué? Porque era la misma naturaleza que el Padre, pero eran dos personas. Uno es el Padre y el otro es el Hijo de Dios. La misma naturaleza. Ahora, miren Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25. La confesión de Pedro. ¿Quién le dijo que era Cristo? Dice el Padre, se lo reveló. El Hijo del Dios Altísimo. Amén. Ahora, miren Proverbios 8, 22 al 25. Y ahorita a ver si vamos para allá. Proverbios 8, 22 al 25. Jehová me poseía en el principio. Aquí está hablando la sabiduría. Acabamos nosotros de ver en 1 Corintios capítulo 1 que la sabiduría y el poder de Dios es ¿quién? Cristo. Proverbios 8 está hablando de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que la sabiduría, que es Cristo, era poseído ¿por quién? Por Dios desde el principio. Presten atención ahí, ahorita vamos a regresar a ese punto. Ya de antiguo, antes de sus obras. Ustedes notan desde cuándo poseía Dios a la sabiduría, al verbo, a la palabra que era Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿De cuál principio? Desde la eternidad. Noten, aquí dice antes de sus obras. Desde la eternidad. ¿Cuándo es eso? Por eso dice, la palabra que dice, me poseía. Por eso era que la misma naturaleza. Dios. Antes de las obras creadas. Sí, Manuel. En Juan 17:5, Cristo lo reafirma, que lo glorificara otra vez con la gloria que tenía antes que el mundo fuese hecho. Vamos a leerlo, Juan 17:5. Noten, porque en Juan 17:5 afirma esto que estamos viendo en Proverbios 8, versículo 22. Y son las mismas palabras de Cristo. Y Cristo es el que estaba hablando. Juan 17:5. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos muestra la preexistencia del Hijo.
desde los tiempos antiguos, desde la eternidad, que el Padre lo poseía, que era la misma naturaleza del Padre. Por eso nos muestra la filiación entre el Padre y el Hijo, que son Dios. La misma naturaleza, la misma esencia. Por eso Hebreos 1 lo recalca también en todo momento. Ahora, fíjense que aquí nos está hablando desde que el verbo, la sabiduría, la palabra, Cristo, es de los tiempos antiguos, desde la eternidad. Nosotros no sabemos lo que significa eternidad. No podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque este es un misterio. Porque yo no entiendo la eternidad. Es como si alguien me dijera, ¿tú sabes cuánto es $1 billón? Pues no, porque nunca he tenido $1 billón. ¿Me están siguiendo? O cualquier cantidad que nunca he tenido. No sé lo que es $1 billón. Pero aquí la palabra de Dios nos está mostrando lo que nos está diciendo en Juan capítulo 1, versículo 1. Noten el versículo 23. Eternamente tuve el principado. ¿Quién es el príncipe? Cristo. Cristo. Eternamente tuve el principado desde el principio. Aquí el principio no es el principio de la creación. Es el principio de la eternidad, que nosotros no sabemos ni explicarlo. Eso es un misterio. Cuando lleguemos al cielo, le podemos preguntar a nuestro Dios. Apenas estamos aprendiendo esto, ahora los celestiales, pues no, Cristo le dijo, si no entienden estas cosas, ¿cómo van a entender las celestiales? Así es. Note, 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, reafirmando lo que dijo Cristo en Juan 17:5. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Ahora, aquí la palabra engendrada no quiere decir creado o creada. Aquí está hablando de la sabiduría, por eso está en femenino. Pero aquí no quiere decir que fue creado, sino que fue engendrado, salió del Padre. El mismo Cristo lo dice, que él salió del Padre. Así es, el mismo Cristo dice que él salió del Padre. Juan 16:27. Si ustedes notan Juan 16:27, nos aclara también este punto. En Juan 16:27, las mismas palabras que declaró Cristo, dijo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, del Padre. Lo que estamos viendo aquí en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice, antes que los montes, 24, antes que los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. Salió del Padre. Ese misterio no lo podemos explicar. Juan 16:28 lo dice. Juan 16:28. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Juan 16:28 dice, nuevamente dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Estamos viendo lo que la palabra de Dios nos está declarando? Por eso en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, no está hablando en el principio de la creación de este mundo. Está hablando desde el principio, desde la eternidad, que usted ni yo ni entendemos eso. Pero dice que Él estaba con el Padre, así como lo describe Proverbios capítulo 8. Y el verbo era Dios, ¿por qué? Porque salió del Padre. La misma naturaleza del Padre la tiene el Hijo. Y hay mucha gente que toma este texto y se confunde. Y empiezan a decir que es uno, que es dos, que son tres, que son cuatro.
Cuando nosotros acabamos de ver en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice que desde la creación el Señor nos muestra su poder, sus cosas invisibles y su deidad para que no tengamos excusa alguna. ¿Excusa alguna de qué? De creer en el Padre y en el Hijo. O sea, prácticamente me da a entender que los que estaban presentes en la creación y los que hicieron todo es el Padre y el Hijo. Amén. Ahora, son de la misma naturaleza, diferentes personas. ¿Sí o no? ¿Son diferentes personas? Uno es el Padre y otro es el Hijo. El Hijo es Son de la misma naturaleza. Son de la misma naturaleza. Es que el Hijo es literal. El Hijo es literal. Vuelvo a repetirlo. Son dos personas, el Padre y el Hijo, de la misma naturaleza. No es uno como los unicitarios o los unitarios declaran. ¿Me están siguiendo? Ahora, este era en él. Juan citó Proverbios. Básicamente citó Proverbios cuando el Espíritu Santo le estaba mostrando, lo estaba inspirando para escribir el libro de Juan. Ahora miren Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 31, perdón. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿El Hijo de qué? De Dios. Y para creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, aclaremos algo. El texto con mayor prueba de la divinidad de Cristo se encuentra en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Porque hay ocasiones en que muchos acusan de que al hablar del Padre y del Hijo, estamos diciendo que no es divino. Pero el contrario, se nos muestra que es de la misma naturaleza que el Padre, que es Dios, que es divino. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6, ese es el texto que nos explica y nos clarifica que Cristo es divino. Note lo que dice, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién estaba hablando aquí? De Cristo, de Jesucristo. Por eso Cristo tenía la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque salió del Padre. Regresemos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 3. Y ahora aquí toma un significado mucho mayor después de ver todos estos textos que acabamos de leer. Juan capítulo 1, del versículo del 1 al 3. Noten, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora nosotros podemos llegar a entender lo que significa Juan capítulo 1, versículo 1. Que Cristo salió del Padre, estaba con el Padre desde el principio, antes de que este mundo fuese creado, formado, antes de toda creación, Cristo ya estaba con el Padre.
desde los tiempos antiguos, desde la eternidad. Vamos a ir para 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 1, verbo, el verbo de vida, Cristo. ¿Estamos viendo? Ahora, ¿quiénes eran los testigos de que el verbo se había hecho carne? Juan. Pero Juan estaba hablando en plural, eso quiere decir que eran los discípulos también. Ahora, noten el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nuevamente menciona que Juan capítulo 1, versículo 1. A través del verbo, a través del Hijo. Si ponemos mucha, perdón, hermano. Sí. Si ponemos mucha atención en la primera parte del texto, dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? El verbo. Amén. Ahora, y noten, lo que era desde el principio era el verbo, pero aquí en el 2 también nos dice que el verbo estaba con el Padre, lo mismo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Estaba con el Padre, ¿desde cuándo? Desde el principio. No el principio de la creación de este mundo o del universo. Dice que era desde el principio de antes de que todo fuese creado. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Notemos el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren aquí el versículo 3. El versículo 3 básicamente estaba haciendo una referencia o un testimonio de Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Por qué? Porque estaba testificando la deidad de Dios y estaba diciendo, nosotros, los discípulos, testificamos que en el Padre y en el Hijo, nosotros verdaderamente tenemos vida. Para los apóstoles y para Juan no había ninguna excusa y ninguna duda. Amén. ¿Notan? Esto fue un testimonio de Romanos 1:20. Ahora, no solamente eso, noten cuán importante es esto, porque miren lo que dice el versículo 3. Dice, yo les doy testimonio de todo esto. Estaba hablando Juan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el resultado de prestar atención a este testimonio? De aceptarlo y vivirlo. ¿Cuál iba a ser el resultado? No solamente vida, pero ¿qué más? Note lo que dice aquí el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, usted y yo, tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos lleva a estar unidos con el Padre, unidos con el Hijo y unidos los unos con los otros. Porque yo podría aventurarme a decir, ¿por qué hay desunidad en las filas del pueblo de Dios? ¿Acaso habrá duda del poder, de la sabiduría, de la divinidad de nuestro Dios? Que no se ha llegado a conocer al Padre y no se ha llegado a conocer al Hijo. Ahora, nosotros aquí lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Y estamos mirando un texto aquí, un texto allá, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y el Espíritu Santo nos está mostrando la gran importancia de conocer al Verbo y de conocer al Padre. Porque el Verbo y el Padre y el Verbo, están unidos y tienen la misma naturaleza, pero el conocerlos a ellos, el entender, el dar testimonio de que ellos son mi Dios, mi Salvador, los que me dan vida. Yo doy testimonio de que estoy sujeto a Él. Y no solamente me da vida, sino me va a ayudar a que esté unido con el Padre y con el Hijo y unidos los unos con los otros.
Aquí lo dice. Comunión con nosotros. Ahora, en Hebreos capítulo 1, el Padre confirma la divinidad de su Hijo. En Hebreos capítulo 1, y en otro estudio vamos a ver acerca del Hijo del Altísimo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. El Padre, hablando del Hijo, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Reafirmando de Proverbios que fue engendrado. ¿Cómo no? Sí. Sí, haciendo referencia a Proverbios capítulo 8. Ahora, esta palabra engendrado, si ustedes miran Salmos 2:7, nos da un poco más de luz al respecto. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, regresemos nuevamente a Hebreos, capítulo 1, versículo 5. El Padre, hablando del Hijo, dijo: yo te he engendrado hoy y otra vez. Ahora, noten el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los únicos que reciben adoración? El Padre y el Hijo. Pero note lo que dice el versículo 8. Mas del Hijo, más de Cristo, dice: tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Hebreos 1:8. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Dios. ¿Se equivocó el Padre? Esto nos hace referencia en Juan 1:1, en una parte que dice: y el verbo era Dios. Amén. ¿Y quién lo está reafirmando? El Padre. El Padre estaba reafirmando lo que vimos en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que Él estaba con Dios y era Dios. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza. Ahora, noten el versículo 10. Este es el Padre hablando de su Hijo todavía. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Le llama Dios y le llama ¿qué? Señor. Este es el Padre hablando de ¿qué? Del Hijo. Y Juan capítulo 1, versículo 1 nos muestra la filiación del Padre con su Hijo. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos la certeza de su grande amor y misericordia y de su justicia hacia nosotros, en la cual podemos confiar plenamente en la divinidad de nuestro Dios que está trabajando para nuestra salvación. ¿Y cómo está aquí con nosotros también? Así que, pero fíjense, primera de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3, Juan estaba dando un testimonio de los discípulos, confirmando lo que dice Romanos capítulo 1:20 y de Juan capítulo 1 del versículo del 1 al 3, porque ellos dicen: nosotros miramos al verbo. Y dice: nosotros miramos al verbo, miramos a la vida, y nosotros testificamos de eso, de que estaba con el Padre desde el principio. Noten cómo ellos supieron, los discípulos supieron que Él estaba con el Padre. ¿Por qué? Porque les fue revelado Juan capítulo 1, versículo 1. Entendieron la divinidad de Dios. Por eso el Señor dice: yo las declaro desde la creación para que no haya duda alguna. ¿Usted cree que el enemigo no va a querer poner duda en ese punto específico? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. El enemigo no quiere que le conozcamos, que estemos confundidos. Cuando el Señor dice: yo ya lo aclaré, yo ya se los mostré, no tienen duda. En los discípulos, Juan y los discípulos dijeron: nosotros testificamos de eso mismo. Hermanos, la palabra de Dios es simple.
si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad y que podamos ser aprendidos. Yo estaba comentándole a una persona que la mayor bendición que yo he recibido son el conocer al Padre y al conocer al Hijo y al Espíritu, conforme a como lo declara la palabra de Dios. Y esa es una de las bendiciones más grandes. ¿Por qué? Porque no hay cuestionamiento alguno de quién es el Espíritu que quiere morar en mi vida, que es el Espíritu del Hijo, que dice Gálatas 4:6, Proverbios capítulo 8, Juan capítulo 14, y todos los demás versículos que Romanos capítulo 8, que dice que Cristo es el que quiere morar en mí a través de su Espíritu. Hechos 3:19. Nosotros hemos visto tantos versículos que hablan acerca de eso. Ahora, esa es la bendición más grande que yo he tenido. Conocer al Padre y al Hijo. ¿Y por qué es una bendición? Porque la palabra de Dios dice que ahí está la vida eterna. Perdón, justificación, paciencia, la misericordia de mi Dios mostrada hacia mí, que siendo yo pecador, tiene paciencia conmigo y me perdona, me justifica, y Él desea morar en mí, en este corazón duro, desea cambiarlo y poner uno de carne. Gloria a Dios. Esa es la mayor bendición que el Señor ha mostrado. Ahora, yo le estoy diciendo mi testimonio. Yo siempre he dicho, uno no puede hablar en contra de alguien, de un testimonio de alguien más. Ese es mi testimonio. Y gloria a Dios por su verdad. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu, por tu presencia, que nos lleva al conocimiento de la verdad, Señor. Como mi hermana declara, es importante conocerte a ti y conocer al Padre para obtener la vida. Señor, danos de tu vida. Guíanos, endereza nuestros caminos y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos aprender cada día más de ti y afianzarnos en esta verdad maravillosa que es de conocerte a ti, conocer a tu Hijo y conocer al Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros, el cual es tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.